Le doy la más bienvenida a Luis Felipe, consejero, autoridades académicos, periodistas y también a gerentes de empresas que participan en nuestro mismo estudio, el estudio que vamos a presentar en este momento. Desde septiembre del año 2021, el Banco Central de Chile se encuentra levantando una encuesta de expectativas, de determinantes expectativas de precios, la cual tiene como objetivo generar información sobre la dinámica de ajustes y expectativas de fijación de precios desde las perspectivas de empresas. Esta encuesta permite ampliar los instrumentos que el Banco Central de Chile posee para monitorear la realidad de los distintos actores de la economía nacional. Dicho sea esto, le doy paso a Luis Felipe para que le doy unas palabras de bienvenida. Y por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo me voy a sentar porque, dado que estamos en un ambiente más coloquial, y me voy a sacar los lentes, porque estoy viejo y ya no veo de cerca bien. Solo para hacer una pequeña, me pidieron que diera unas palabras de introducción a esta jornada, que es una jornada muy fructífera, estoy seguro. En primer lugar, muy buenos días a todas y todos los participantes de esta presentación de resultados de la encuesta de determinantes y expectativas de precios. Las expectativas de inflación son un indicador clave para cualquier banco central y particularmente para aquellos bancos centrales que implementan esquemas de metas de inflación flexibles. Su monitoreo constante es una prioridad. La visión tradicional apunta a que las expectativas de inflación ayudan a los bancos centrales a predecir tasas de inflación futura y por lo tanto es un elemento absolutamente clave para la construcción de pronósticos macroeconómicos. Tradicionalmente, los indicadores de expectativas de inflación han estado concentrados en las expectativas de analistas y operadores financieros. Lo anterior es natural, producto que las expectativas de estos agentes juegan un papel clave en la evolución de los precios de los activos y también de la tasa de interés. Sin embargo, recientemente el interés y la necesidad por entender el proceso micro de formación de precios ha llevado a los bancos centrales de frontera a prestar creciente atención y esfuerzos en la construcción de expectativas subjetivas de inflación para empresas y personas, hogares. Resulta natural señalar que las expectativas de inflación de hogares y empresas juegan un papel clave en la determinación de los precios de los productos y también en procesos de negociación salarial, a modo de ejemplo. Pero al mismo tiempo es muy posible que las expectativas de inflación de analistas y operadores financieros jueguen un papel limitado en la determinación de las expectativas de inflación de las empresas y con mayor razón de los hogares. En consecuencia, contar con indicadores directos de expectativas de inflación de empresas y hogares es un desafío que los bancos centrales deben abordar y el Banco Central de Chile lo está haciendo. Hoy estamos lanzando la encuesta determinantes y expectativas de precios. Esta encuesta tiene por objetivo indagar en las dinámicas de fijación de precios y expectativas económicas de las empresas. La encuesta es respondida por gerentes de grandes empresas y su publicación es de carácter mensual. Daniel Pérez, jefe del Grupo de Inteligencia de Mercado del Banco Central de Chile, les entregará en esta jornada los principales resultados de la encuesta. Pero como está partiendo, es solo una primera mirada. Lo cierto es que a pesar del importante papel que juegan las expectativas de inflación en los modelos macroeconómicos que utilizan los bancos centrales, los economistas sabemos poco aún de cómo se forman estas expectativas y cómo estas son y por qué estas son tan heterogéneas. A modo de ejemplo, la evidencia internacional lo que nos muestra es que las expectativas de inflación de hogares y empresas son mayores a la inflación que efectivamente ocurre. Y más aún, los desacuerdos a través de hogares y empresas son órdenes de magnitud mayores a los de analistas y operadores financieros. Entender las causas y consecuencias de esta situación es de gran importancia. La encuesta que hoy presentamos nos permitirá contar con información para nuestro país para comenzar a analizar cómo se forman las expectativas de inflación de empresas y sus consecuencias. Ernesto Pastén, economista senior de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central, entregará una visión de contexto para entender la importancia de las encuestas de expectativas de inflación de empresas. Ahora bien, producir expectativas de inflación de hogares y empresas puede parecer sencillo, nada más alejado de la realidad. Hay una serie de desafíos en la medición de las expectativas de inflación de estos agentes, entre otros, la forma como se hace la pregunta, el fraseo de la pregunta, evitar empujar a los que responden el survey hacia una respuesta, la construcción y renovación de la muestra, predicciones puntuales o distribuciones de probabilidad. Carla Muñoz, analista cuantitativa senior de inteligencia de mercado del Banco Central de Chile, discutirá los desafíos metodológicos en el proceso de construcción de la EDEP.
Termino agradeciendo a todo el equipo del Banco Central que ha trabajado en este proyecto por el excelente trabajo realizado. No tengo duda alguna que esta encuesta se transformará en un insumo de gran importancia para el cumplimiento de nuestro mandato de estabilidad de precios. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Cuando partimos ahora, entonces, tengo que dar paso a ustedes o ustedes dan el paso. Ahí Ignacio va a presentar. Bueno, como Luis Felipe anticipó en los distintos expositores, le doy paso a Ernesto Pastel, que va a hacer un poco de contexto con respecto a las expectativas, la encuesta de expectativas. Ernesto es economista de la Universidad de Chile, PhD en Economía de la Universidad de Boston, analista senior de la Gerencia de Estudios Económicos de nuestra institución, ha dictado clases y sido profesor en distintas universidades, tanto a nivel nacional como internacional, y se ha especializado en diversas áreas de la macroeconomía, siendo una de ellas el manejo de la expectativa en las distintas decisiones económicas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto poder estar relacionado con este proyecto y ver que van saliendo frutos de eso para mejorar la forma como se diseña y se implementa la política monetaria, que al final del día eso es lo que aquí adentro por lo menos nos convoca. Yo les voy a hablar no de las encuestas en particular de Chile, sino que les voy a hablar un poco de por qué estas encuestas es importante gastar recursos en generarlas y qué tipo de cosas podemos esperar. El final de la historia son tremendamente útiles, pero resulta que tomarlos con un grano de sal. Así que si uno ve fluctuaciones o ve ciertos patrones medio extraños, no hay que asustarse, no es que las expectativas se han vuelto locas, sino que hay que filtrar un poco la información para poder extraer lo que necesitamos saber de este tipo de expectativas. Entonces, para partir, ¿por qué importan las expectativas de empresas y de hogares para un banco central? En el marco conceptual utilizado, voy a estar sentado para hacerlo más fácil para las personas que están online y también para seguir el ejemplo del señor consejero. En el marco conceptual utilizado para el diseño de política monetaria, un cambio en la política monetaria, por un lado, afecta las decisiones de ahorro y de consumo de los hogares en la medida en que este cambio en la tasa política monetaria, que es una tasa nominal, genera un cambio en la tasa real percibida de los hogares, que es la tasa nominal menos sus expectativas de inflación. Por lo tanto, la expectativa de inflación de los hogares entra directamente, y cómo la expectativa de inflación de los hogares reaccionan a la política monetaria, entra directamente en la forma que la política monetaria va a afectar las decisiones de ahorro y consumo de los hogares. Por otra parte, las decisiones de ahorro y consumo de los hogares van a redundar en cambios en demanda agregada. Y esos cambios en demanda agregada van a generar cambios en los precios de las empresas. Como la decisión de tomar precio de las empresas es una decisión que mira para adelante, las empresas están obligadas a formar expectativas de inflación para decidir cuánto de sus precios van a cambiar producto de este cambio en demanda que se produce a su vez por un cambio en política monetaria. Por lo tanto, el efecto neto de ambas, del efecto de la expectativa de inflación sobre los precios y el efecto de la expectativa de inflación sobre las decisiones de ahorro y consumo, es lo que va a determinar la capacidad de un banco central de controlar la inflación y suavizar ciclos económicos que son una parte importante de su mandato. Por lo tanto, medir expectativas de inflación de empresas, y para ser honesto, de hogares también, es un insumo crucial, como dijo Luis Felipe, para el diseño y la implementación de política monetaria. Una cosa importante, son un complemento, no son un sustituto de otras formas tradicionales de medir expectativas. Voy a ser un poquito más preciso en la siguiente diapositiva. En la subsiguiente diapositiva. Dejen darle un ejemplo histórico, pero justamente para tratar de abstraerse un poco de la coyuntura y de la relación directa de este tipo de expectativas con cualquier cosa que esté pasando, voy a dar algunos ejemplos que son de otro lado, de otra época. Entonces, primero, al final de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se produjo un boom de gasto producido básicamente por dos cosas. Una, porque durante la guerra, muchas de las industrias que producían bienes durables se redestinaron para producir pertrechos y maquinaria de guerra. Por lo tanto, durante la Segunda Guerra Mundial no se podía comprar un refrigerador, no se podía comprar ningún tipo de bien durable,
y al terminar la guerra, esta restricción se levanta, las empresas vuelven a producir lo que producían anteriormente y por lo tanto sí se puede consumir este tipo de bienes. La segunda cosa es que los hogares, con la incertidumbre de la guerra, naturalmente tienen un ahorro precautorio relativamente grande. Y al resolverse la guerra, la razón fundamental de ese ahorro precautorio se elimina, por lo tanto se produce un boom de gasto. ¿Qué implicó eso? Implicó que en el año 46 y 47 se llegó a un brote inflacionario de aproximadamente 20% de inflación. Sin embargo, para el 48-49 la inflación ya nuevamente estaba en 2%. ¿Por qué? La razón. Honestamente, la razón no la sabemos. Nunca sabemos las razones, siempre observamos decisiones, no observamos por qué la gente hace las cosas. Pero la hipótesis dominante es que las expectativas de inflación se mantuvieron ancladas durante ese periodo a pesar que hubo el boom de gasto. ¿Por qué? Porque había una expectativa de que el gran déficit fiscal que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos se iba a normalizar en los años siguientes, de manera que mantuvo la expectativa de inflación acotadas a pesar del boom inflacionario. Por supuesto que reaccionaron, pero no en la magnitud que se produjo el brote de inflacionario, y eso permitió poder disminuir la inflación rápidamente con un costo, entre comillas, pequeño, o no poniendo en riesgo la recuperación económica de posguerra. Entonces, la trayectoria de expectativa de inflación fue súper importante. Ahora, dije que esto es un ejemplo histórico, y es verdad, de otro lado, de otra época, pero hay un símil respecto a la salida del COVID. La salida del COVID también se produce un boom de gastos, también se produce un brote inflacionario. Las causas del boom de gastos son distintas, pero nuevamente las expectativas de inflación deberían cumplir un rol re importante para saber, y la reacción de política monetaria también, y el esquema de política monetaria deberían cumplir un rol súper importante en la forma como este brote inflacionario se pueda resolver. Otro ejemplo, la desinflación de Estados Unidos de comienzo de los años 80, la que se llama la desinflación de Volcker. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Durante los 50, 60 y 70 se empezó a acumular un periodo inflacionario cada vez más pronunciado en Estados Unidos, hasta llegar a una inflación aproximadamente 15% anual, lo que era considerado elevado. Ahí se puso en la Fed a un presidente de la época que se llamaba Paul Volcker, que dijo, bueno, tenemos que resolver esto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Básicamente subiendo la tasa de interés y tratando de controlar la inflación. Ese proceso fue exitoso. Un efecto colateral de eso fue la crisis de la deuda en los países emergentes a comienzos de los 80. Pero, ¿por qué las expectativas de inflación son importantes? Porque antes de Volcker se pensaba que reducir la inflación iba a costar muchísimo en términos de generar una recesión muy, muy grande. Medidas posteriores indican que la recesión que generó Volcker fue aproximadamente un tercio de lo que se predecía antes de que estuviese Volcker, de qué tan costoso en términos de actividad iba a ser este periodo desinflacionario. ¿Por qué la diferencia? Porque las expectativas de inflación reaccionaron de una manera mucho más rápida de como se esperaba antes de que viniese Volcker y efectivamente implementara esta política. Por lo tanto, ¿cómo reaccionaron las expectativas de inflación a la política monetaria agresiva de Estados Unidos a comienzos de los 80? Tuvo un efecto tremendamente importante en el costo en bienestar de la sociedad de Estados Unidos respecto, o de otra forma de decirlo, en actividad de ese periodo periodo de normalización de inflación. Entonces, cuento corto, la expectativa de inflación son súper importantes, cómo reaccionan, y el costo de una política de control de inflación también depende un montón de la forma en que las expectativas de inflación responden. ¿Expectativas de quién? De hogares, por decisiones de ahorro-consumo, de empresas, por decisiones de precios, que a su vez determinan la persistencia y el tamaño de los brotes inflacionarios. Ahora, por estas razones, una gran cantidad de bancos centrales usan este tipo de encuestas en el análisis. Internamente hemos identificado más de 60 encuestas que lo hacen distintos bancos centrales. ¿Cómo se utilizan? Se utilizan como insumo para proyecciones, se utilizan como un insumo para determinar qué tan ancladas están las expectativas,
Se utilizan para analizar coyuntura, para distinguir de historias. Como dije antes, observamos en general decisiones, no observamos por qué la gente toma las decisiones. Y el por qué es re importante para saber qué tan persistentes van a ser, o los efectos nocivos que puedan tener, o las implicancias de política que puedan tener. Entonces, la expectativa de inflación nos ayuda a determinar cuáles son las historias detrás de un fenómeno que se está observando que es re importante para la implementación y el diseño de políticas. Ahora, y también se utiliza para la mejoración continua del marco conceptual que sirve para el diseño de política monetaria. ¿Cómo se modelan? Como dijo el consejero Luis Felipe Céspedes, sabemos re poco de a qué responden las expectativas, cómo se forman. Y todas estas encuestas relativamente nuevas que levantan información micro son tremendamente útiles para tratar de dilucidar, para tratar de modelar y predecir cómo estas expectativas se van a comportar frente a cambios de política o frente a shocks que se producen en la economía. Aquí debo repetir una cosa que dije antes, son un complemento, no un sustituto de otras fuentes de información de expectativas de inflación. Por ejemplo, las encuestas de expertos, la de operadores financieros y el premio por inflación que se puede extraer de los derivados financieros. Sin embargo, su lectura hay que hacerla con cuidado. Hay volatilidad y sesgos implícitos en la respuesta. Dejen darle algunos ejemplos. Preguntar por expectativas es algo difícil. Por lo tanto, afecta la interpretación de resultados. Inflación es un concepto abstracto. Por lo tanto, es un índice de precio, es el índice de mis precios. También se sabe en todo tipo de encuestas que preguntar por porcentaje requiere un nivel de elaboración más complicado y por lo tanto la respuesta puede ser más ruidosa. Lo más útiles son respuestas cuantitativas, pero son las más difíciles de hacer. Entonces a veces caemos en la tentación de hacer preguntas cualitativas, que son más fáciles de responder, pero podemos traer menos información de ahí. La forma de preguntar induce respuestas, por ejemplo, si se hace por casilla o si se da cierta información. La tasa de respuesta es baja, por lo tanto puede haber una posible fuente de selección. Las personas que no respondan son las que le importa más la inflación o los que creen que la inflación va a ser más alta. Y por lo tanto, lo que vamos a extraer de los resultados no necesariamente es representativo del total de empresas o el total de hogares, dependiendo la población a la cual estamos mirando. Los encuestados también tienden a aprender. Por lo tanto, la respuesta que voy a recibir no es exactamente la misma la primera vez que le pregunto a un gerente que la segunda vez que le pregunto al gerente. Porque es probable que la segunda vez se metió a Wikipedia, miró un poco el diario, etcétera, etcétera, y la respuesta que me va a dar, estrictamente hablando, estadísticamente hablando, no es igual que la respuesta de la primera vez. Y hay forma de preguntar también por intervalos de confianza para poder tener cierta idea de qué tan incierta es la respuesta, porque si preguntamos por expectativa de inflación es un número, pero en principio nos importa saber qué tan cierta esa persona está de ese número respecto de alternativas. Me imagino que estamos cortos de tiempo, ¿o no? Sí, pero adelante. Sí. Ya, ok. Déjeme contarle un poco de encuestas de otras partes, de patrones que se repiten en la forma de responder a ciertos sesgos que podrían existir, que también no sabemos, hay que investigarlo, pero es probable que también afecten nuestras encuestas. Primero, hay un sesgo positivo de expectativas de hogares y empresas versus de los expertos y mercados financieros. En este gráfico es para Estados Unidos, está la expectativa de inflación a un año. El punto central acá es que son 4 distintos tipos de expectativas, las que se extraen de precios de activos, la azul es encuesta de hogares, la verde punteada es encuesta de lo que se le llama básicamente expertos de mercado, y la negra es expectativas de firmas. Y podemos ver que en general las expectativas de hogares y las expectativas de firmas tienden a estar persistentemente por encima de las expectativas tanto que se extraen de precios de activos como la de expertos financieros. Por otro lado, hay una alta dispersión en las respuestas de hogares y empresas versus las de expertos. Acá están también para Estados Unidos un histograma de la expectativa de inflación a un año de los hogares, de las empresas y de los expertos. Entonces, más allá de un tema de nivel, podemos ver que los hogares tienen una dispersión re grande en sus respuestas. La de las empresas tiene una cierta dispersión, de hecho hay poca gente que para Estados Unidos dice que la inflación va a ser 25% y hay gente que dice que va a ser menos 4%.
Y la de los expertos tienden a estar mucho, mucho más concentradas. Otra cosa es que las expectativas de hogares y empresas son bastante volátiles. O otra forma de decir lo mismo, responden bastante a información en la punta. Sin embargo, hay que decir que las de expertos también. Y aquí le muestro un gráfico donde, por un lado, tenemos las expectativas de inflación a 5 años y por otro lado tenemos la expectativa de inflación a 1 año, que son presumiblemente más afectadas por información en la punta. Y esto es para hogares, para firmas y para expertos. Si es que la información en la punta no tuviese ningún efecto sobre la expectativa a 5 años, deberíamos ver una línea plana, o sea, con una pendiente cero. ¿Qué es lo que observamos? Que para hogares la pendiente es 0.34, para firmas es 0.71, o sea, al menos para Estados Unidos, las expectativas a 5 años tienden a ser a responder mucho a información en la punta, pero para hacer honor a la verdad, las expectativas de expertos en Estados Unidos tienen un beta de 0.54, que es más o menos intermedio entre los dos. Entonces, si bien es cierto, la expectativa de inflación de hogares y empresas en Estados Unidos, al menos, tienden a responder mucha información en la punta, la verdad de las verdades es que las de expertos también. Otras cosas que no les voy a mostrar para ahorrar tiempo, pero que les voy a contar, es que las expectativas de hogares y de empresas está bien documentado que tienden a responder bastante a los ítems que más varían, no necesariamente a los que más pesan en su canasta. O sea, si ustedes les preguntaran cuál es su expectativa de inflación, desde el punto de vista de un estadístico, diría, tengo que mirar los precios de los ítems que más pesan en mi canasta de gasto mensual, de lo que gasto en el supermercado. Cuando uno le pregunta a las personas en qué basan sus expectativas, tienden a basar sus expectativas en los ítems que más varían, no necesariamente que importan mucho en su canasta. Otra cosa es que experiencias personales tienden a determinar heterogeneidad en expectativas. Personas que han vivido periodos altamente inflacionarios tienden a tener respuestas que son más inflacionarias que una persona que no ha vivido ese periodo. Otra cosa, hay un estudio muy entretenido en Finlandia, que en Finlandia a todos los hombres, cuando tienen que hacer el servicio militar en forma obligatoria, y cuando van a hacer el servicio militar, a todos los hombres le hacen un test de coeficiente intelectual. Entonces hay un investigador que se consiguieron esos datos y después tienen datos de la historia laboral de estas personas y básicamente los datos de estas personas para adelante y están cruzados, obviamente anonimizados para no saber quién es quién, obviamente test de IQ, información sensible, nadie quiere saber, nadie quiere que la gente sepa si uno no lo quiere contar, pero está esta información ellos lo ven en un montón de dimensiones como distintos niveles de IQ en los hombres afectan trayectorias futuras de decisiones de estas personas. Respecto a expectativas de inflación, las expectativas de inflación de los individuos con IQ a los 18 años más alto tienden a ser más precisas y a tener menores errores y ser menos volátiles que personas que a los 18 años tuvieron un test de IQ más bajo. Por otro lado, también otra cosa que se sabe es que hogares y empresas que tienen mayores incentivos a estar atentos a la inflación son las que tienen mejores respuestas. Por ejemplo, empresas donde sus precios o sus costos estén indexados, o hogares que tienen deuda en tasas indexadas, o cualquier tipo de razón por la cual una persona le va a afectar mucho la expectativa de inflación, tiende a tener mejores respuestas. Entonces, para comentario final, la expectativa de empresas y también las de hogares son un insumo muy importante para el diseño e implementación de decisión de política monetaria. Están en el core, en el corazón del mecanismo de transmisión de la política monetaria según el marco conceptual que se usa por todos los bancos centrales y ciertamente por el Banco Central de Chile para diseñar e implementar política monetaria. Y antes de que esta encuesta que estamos presentando existiese, en Chile estábamos casi ciegos. Digo casi porque hay otra encuesta que, con una muestra más limitada, pregunta por expectativas de inflación en empresas. Pero no es un estudio tan sistemático como esta encuesta. Sin embargo, el seguimiento de respuestas mes a mes se debe interpretar con cuidado, debido a excesiva volatilidad y sesgos que he descrito, pero hay otro montón de sesgos también. Entonces, si uno ve que la expectativa de inflación un mes cambia mucho de un mes a otro, hay que tomarlo con cuidado. No necesariamente significa que hubo un cambio muy grande. Todo eso se puede corregir estadísticamente.
Por lo tanto, este tipo de expectativas sí son muy útiles a pesar de que existan sesgos y excesiva volatilidad, pero hay que filtrarlas. Por lo tanto, el mensaje central es este lanzamiento de esta encuesta es tremendamente importante, tanto para el banco como, diría yo, para el monitoreo de la economía, pero no hay que mirar los números mes a mes y tomarlos en, como dicen los gringos, en face value, sino que hay que hacer un análisis para tratar de extraer la información que está contenida en esos números. Eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Ernesto, por la presentación. Bastante interesante todos los datos que nos ha mostrado. En este momento, ahora voy a dar paso a Carla Muñoz, la cual nos va a dar una presentación sobre la metodología de la encuesta. Carla es economista de la Universidad de Chile, tiene diplomado en diseño e implementación de encuestas sociales. Actualmente analista cuantitativa senior del Banco Central, dedicada al diseño y análisis de encuestas y también de estudios cualitativos de percepción y expectativa económica de empresas y hogares. Y anteriormente trabajó en el Instituto Nacional de Estadística de Chile en el diseño e implementación de grandes encuestas de hogares por casi 10 años. Adelante, Carla. Bueno, muy buenos días, porque estamos en buenos días todavía. Como decía Felipe y también Ignacio, yo les voy a contar un poco, voy a mover esto para acá. Les voy a contar un poco sobre la metodología de esta encuesta de la EDEP, de nuestra encuesta de determinantes y expectativas de precio, vinculándolo un poco también a cómo esta metodología se adapta y se construye especialmente en el fondo para esta encuesta, para las peculiaridades y todas las particularidades que nos contaba Ernesto sobre cómo hay que medir y analizar e interpretar estas expectativas de inflación y también de otras variables que les vamos a ir contando en la presentación. Primero, quizás reiterar un poco las cosas que ya se han dicho muy brevemente, de por qué un banco, por qué al Banco Central en particular, al Banco Central de Chile, por qué para nosotros es de interés tener información sobre las expectativas en este caso de las empresas, también así en el caso de los hogares. Bueno, lo que ocurre es que esto ya se mencionó, en el fondo la expectativa en este caso de empresas, de gerentes de grandes empresas que dirigen en el fondo estos negocios, obviamente sus expectativas, la percepción de sus empresas, de la situación de la economía, tiene efectos en las decisiones en el fondo que se están tomando en las empresas, en particular en las decisiones de precio, que para nosotros obviamente como Banco Central, con el mandato de mantener resguardada la inflación, es esencial. Y también obviamente eso relacionado a otras variables de la economía como actividad y otras relevantes. También esto ya lo conversábamos un poco de las particularidades de estas expectativas. Bueno, estas expectativas suelen diferir de las que uno tradicionalmente mira, que el mismo banco tiene ya una larga data de información, como es el caso de expertos, operadores financieros, los precios del mercado. Hay particularidades, hay una serie de sesgos cognitivos, como ya se mencionaba, de los productos que más se compran o los que más varían. En el fondo hay una serie de elementos que en el fondo las expectativas que se conforman en este caso en las empresas no siguen necesariamente el paradigma de expectativas racionales con información completa, que es el que uno habitualmente ve en los modelos económicos como supuesto para su desarrollo. Entonces, hay que tener en cuenta para luego el último punto que está aquí en la lámina, que es cómo se miden estas expectativas. Si sabemos que tienen esas particularidades, la forma de medirlas, obviamente, uno no puede medir, por ejemplo, en datos administrativos, información de las cosas que creen o que esperan que pasen hacia adelante, en este caso, las empresas. Entonces, la forma de poder aproximarnos a ellas es a partir de encuestas, ir directamente a preguntarle a estos agentes cuáles son sus percepciones y qué es lo que esperan hacia adelante de sus negocios y en este caso en particular de las expectativas de inflación. Y obviamente ahí el cuestionario y todo el diseño metodológico, que es lo que les voy a contar un poco más ahora, tiene que adaptarse a esas particularidades. Ahí está. Entonces, bueno, lo que les voy a contar un poco es vamos a hacer una pasada no tan exhaustiva porque podríamos estar hablando horas de este tema, de los principales hitos del diseño metodológico que tiene la encuesta,
para que luego, en el fondo, cuando la presentación final Daniel les cuente los resultados, en el fondo se tenga en cuenta cómo se llegó a ellos, cómo se están obteniendo y cómo deberían interpretarse. Entonces, en términos de objetivos, población de referencia, el diseño metodológico, estadístico, algunas breves menciones respecto al cuestionario, que es algo central por las particularidades del tipo de informante y del tema, que no siempre es fácil, entonces hay que adaptar ese cuestionario a un nivel de comprensión que nos asegure que nos están respondiendo lo que nosotros queremos medir y no algo distinto. Algo breve sobre el procesamiento y resultado. Y como les decía, en el fondo todas estas etapas son etapas más o menos estándar de un proceso de una encuesta, sea cual sea del tema variado. Pero la particularidad es que esta encuesta vamos a ver que tiene ciertas complejidades, el hecho de estar entrevistando a gerentes de grandes empresas, de empresas de mayor tamaño, estar consultando por expectativas de inflación y por expectativas en general, que también es un proceso cognitivo complejo de poner a una persona a que nos responda algo proyectivo. Muchas veces nos dicen, yo no tengo una bola de cristal, no sé qué es lo que va a pasar más adelante. Entonces, todas esas cosas hay que irlas sorteando y este diseño metodológico va intentando en el fondo resolver esas especificidades para tener una encuesta finalmente con datos de calidad. Primero, en términos de objetivos, esto también lo mencionaba Ignacio al inicio de esta sesión. El objetivo de la encuesta es caracterizar la dinámica de ajuste, expectativas de fijación de precios y obviamente eso se puede vincular a la inflación desde la perspectiva de las empresas. Tenemos la perspectiva de algunos otros agentes, en este caso ya llevamos más de 1 año y medio midiéndola desde la perspectiva, perdón, de las empresas. Y con eso obviamente tenemos mucha más información para poder analizar el proceso de formación de precios directamente con quienes toman decisiones de precio, en el fondo que están directamente involucrados en ello. En términos más específicos, la encuesta busca identificar cuáles son los determinantes que inciden en esta fijación de precios, distintas variables de las empresas, cuáles tienen más o menor efecto en cómo se fijan los precios, la periodicidad con lo que esto se hace, cómo reaccionan las empresas ante un shock en distintas variables de sus empresas, qué tantas rigideces o no hay ahí en ese proceso de ajustar precios, por ejemplo. Y también se indaga luego, esto ahí después cuando hablemos del cuestionario vamos a poder detallar un poquito, y de hecho parte de los resultados que vamos a ver hoy día están más orientados a los segundo y tercer objetivo específico, que es conocer cuáles han sido los cambios recientes en los precios de los productos. Hablamos de un producto o servicio principal de estas empresas entrevistadas y sus expectativas también, cómo esperan ajustar sus precios hacia adelante. Y por otro lado, parte central que fue parte también buena parte de lo que nos contó Ernesto, conocer las expectativas de inflación a distintos periodos de tiempo y obviamente luego nosotros para el análisis podemos combinar todas esas variables. En términos de población de referencia y el informante, como les adelantábamos, las empresas que son parte de este estudio son empresas grandes, empresas de mayor tamaño y de más de 100.000 UFs de venta anuales. De las ramas, bueno, se excluyen ciertos sectores, ciertas ramas de actividad. No entrevistamos a minería, pesca, agricultura, electricidad, gas y agua y sanitarias. ¿Y esto por qué? Porque la idea es, por un lado, no considerar en la encuesta, en su población objetivo, empresas que sean tomadoras de precios. Si bien podría ocurrir igualmente, la idea, al menos con esta primera exclusión, es quedarnos con empresas que tienen poder de decisión sobre sus precios. Entonces, en el fondo, quedándonos con empresas grandes, aseguramos que eso se cumpla y excluimos ramas de actividad que pueden estar sujetas a regulaciones, que sus precios se definen en mercados internacionales. Entonces, por eso nos quedamos con ese universo de empresas, obviamente empresas del sector privado y empresas formales, que dado el tamaño, eso suele obviamente ocurrir. Y una característica particular adicional es quién responde la encuesta. Hay muchas encuestas de empresa, quizás varios, no sé, siguen encuestas del INE, de algunos otros lugares,
que son encuestas que se realizan a contadores, a personas que tienen en el fondo información directa y que van en el fondo a los registros de las empresas. En este caso no es así, sino que lo que hacemos es entrevistar directamente a los gerentes, a altos cargos, gerentes comerciales, gerentes de venta, porque la idea es que sean personas que estén relacionadas con el proceso de decisión de precios. En el fondo que participen y que tengan injerencia en eso, en las decisiones más estratégicas, por decirlo así, de las empresas, porque obviamente esa visión para efectos de expectativa es muy relevante. Así que obviamente toda esta combinación de empresas grandes y entrevistar a altos cargos hace que sea una encuesta sumamente compleja para efectos de su recolección, de poder llegar a estas empresas y que finalmente podamos tener la respuesta de estos informantes. Es algo bien complejo, pero que para el objetivo que tenemos de medición es indispensable. En términos metodológicos, muy brevemente, la encuesta se conforma como un panel. Si bien Ernesto contaba ahí que los paneles pueden tener este efecto de que el que está respondiendo aprende. En el fondo, quizás en una primera entrevista primera encuesta no estaba muy al tanto del tema, y luego va aprendiendo con el tiempo. El hecho de que estemos en este grupo de empresas grandes, de gerentes de altos cargos, nos reduce un montón la posibilidad de tener una encuesta, en el fondo, periodo a periodo con nueva muestra. Entonces conformamos un panel y obviamente el panel, por otro lado, también permite ciertas ventajas para el análisis longitudinal. Así que ahí, obviamente, ahí hay un trade-off entre costos y beneficios. Entonces, esta encuesta es un panel con periodicidad trimestral. Si bien la encuesta se está levantando a lo largo de todo el año, se conforma en trimestres móviles, entonces la muestra que tenemos se divide en 3 meses y cada empresa se entrevista cada 3 meses. Y los resultados, como les digo, en el fondo este trimestre móvil se va moviendo mes a mes, entonces si bien cada encuesta responde cada 3 meses, tenemos una encuesta levantándose todo el año y resultados mensuales, cuando nos vamos moviendo entre un mes y sale el mes anterior. En efecto, en términos de recolección, bueno, esto ya les comenté en realidad, las características de la recolección. Tiene una modalidad mixta. La primera vez que responden las empresas en una entrevista telefónica. De hecho, y ahí tenemos la imagen de que esta encuesta la realizamos en conjunto con la consultora Ipsos, que están ahí presentes también. Ellos están a cargo de todo el proceso de recolección, de levantamiento. Entonces, la primera entrevista se hace de manera telefónica y luego las empresas ingresan a este panel y después cada 3 meses responden una encuesta online. Varios de ustedes son, de hecho, informantes de la encuesta, entonces entienden cómo eso está funcionando y ya llevamos más de 1 año y medio alrededor. Constantemente van ingresando nuevas empresas al panel. Bueno, eso ya les comenté. En términos estadísticos, voy a tratar de ir detallando esto, ojalá sin demorarme demasiado. El marco muestral, las empresas de la población objetivo que, considerando los registros del año 2019-2020, un universo de casi 13.000 empresas, no es un número demasiado amplio, por lo mismo conformamos un panel. El diseño muestral es un muestreo aleatorio semiprobabilístico. ¿Y por qué lo llamamos semiprobabilístico? Porque cuando inició el estudio, para instalarlo, en el fondo, dada la complejidad de los informantes de las empresas a las que tenemos que llegar, se conformó como un muestreo por cuotas, cuando definiendo ciertas proporciones que tenían que cumplirse según rubro económico. Y este año, dado que ya llevamos más de 1 año de encuesta, que logramos instalarla y está operando, realizamos un aumento de muestra porque obviamente un panel siempre va perdiendo casos, lo que conocemos como atrición, y también para aumentar el tamaño muestra. En el fondo, como forma de ir robusteciendo la encuesta, ingresamos nueva muestra y es así a través de una selección aleatoria, con un muestreo aleatorio simple. Por eso ahí tenemos parte no probabilística y parte probabilística. Los tamaños muestrales que se manejan de esta primera etapa son alrededor de 360 empresas por trimestre móvil, y con el aumento de muestra que hicimos este año, esperamos que en los meses que siguen tengamos trimestres con 450 empresas aproximadamente. No tenemos factores de expansión propiamente tal que expandan al total a estas 12.700 empresas, pero sí
se hace un ajuste con ponderadores para que en el fondo, la distribución según rubro económico y los 3 meses que conforman el trimestre móvil de la encuesta estén debidamente representados y no se generen desbalances que obviamente en el trabajo de campo ocurren y es normal. El cuestionario, como les decía anteriormente, vinculado a los objetivos, obviamente, aborda la percepción y expectativas de distintas variables del negocio, como perciben sus niveles de demanda, sus costos, la disponibilidad de insumos, algunos otros temas. ¿Cuál es el proceso de fijación de precios? ¿Cómo habitualmente fijan sus precios? ¿Cuáles han sido las variaciones recientes, esperadas? ¿Cómo distintos factores pueden influir en ello? Presiones al alza o a la baja de precios. Las expectativas de inflación y obviamente siempre hay un módulo de caracterización de la empresa y de la persona que responde. El cuestionario tiene dos módulos, un primer módulo estructural que se aplica una vez al año, que es el que se aplica en la primera entrevista telefónica, que tiene más foco con el tema de las decisiones habituales de precios, la reacción ante ciertos shocks, y el coyuntural, que es los resultados que les vamos a presentar hoy día, mucho más orientado a la situación reciente y espera en los precios, costos y otras variables. Como conversábamos, como nos contaba Ernesto, hay una serie de sesgos, de particularidades de estas encuestas, entonces el cuestionario lo que busca es adaptarse y no ser un cuestionario demasiado elevado, demasiado complejo. Se combinan preguntas continuas, pero mayoritariamente preguntas categóricas para que no sea una carga tan grande para los informantes. Y también lo que no se busca tener, ahí se habla de información específica, que es en concreto información contable. No esperamos que las empresas vayan a ver registros de cuáles han sido sus ventas, de cuáles han sido sus márgenes de ganancia en cierto periodo, sino que son aproximaciones generales para que obviamente no sea un desgaste para las empresas participar y al contrario sea un incentivo que nos responda la encuesta. Y este cuestionario también está validado con entrevistas cognitivas. Se hicieron una serie de estudios inicialmente para que se ajustara al grado de conocimiento y de manejo de los temas que tienen los gerentes de empresa, que si bien hay un manejo elevado, no va a ser igual al de un experto economista que responde la encuesta de expectativa económica o la de operadores financieros. Entonces el cuestionario tiene que adaptarse a eso. El procesamiento de datos muy rápido, obviamente hay una serie de validaciones para que los datos sean consistentes entre sí, se revisan las series también con otra encuesta. Las particularidades que veíamos de que las expectativas de inflación de las empresas suelen ser más dispersas, vemos más datos anómalos, hay un tratamiento para ello, se definen rangos. Se utiliza el criterio de rango intercuartílico, entonces hay un pequeño ahí corte por arriba y por abajo de la serie para efectos de los resultados. Después en el cálculo de variables, obviamente consideran esos ajustes y una particularidad, bueno, los indicadores que se presentan son relativamente simples, son porcentajes de empresas que realizaron tal acción, por ejemplo, respecto a los precios, que ahí después se va a entender mejor, pero ahí hay un índice que puede ser más particular, que a veces no es tan directo de leer, que son los índices de difusión. Que corresponden a un indicador que se construye con variables que son categóricas. Por ejemplo, uno espera que sus precios disminuyan levemente, considerablemente, que se mantengan o que aumenten en esas mismas proporciones. Y con esas variables se construye un índice de difusión que nos dice si hay una mayor o menor proporción de empresas que cree que sus precios o cualquier otra variable, lo vamos a ver más adelante, van a subir o van a bajar. Y eso es un índice de difusión. En el fondo es transformar a un número que va entre 0 y 100 estas variables que son cualitativas o categóricas. Estos son los indicadores que vamos a ver. Esto es como haciendo la previa de lo que nos va a contar Daniel ahora en unos minutos. Los indicadores que tiene la encuesta es cómo han variado los costos de insumo. Y ahí tenemos el porcentaje de empresas donde sus costos han aumentado, se han mantenido o han disminuido los últimos 3 meses y para los próximos 12 meses. Lo mismo con sus precios de venta. Aquí preguntamos por el precio de un producto o servicio principal. Obviamente una empresa puede tener muchos productos que ofrecer y para eso los anclamos a un producto que ellos mismos nos declaran cuál es el principal, puede ser el que más se vende, el más asociado a su marca y a ese mismo precio es el que le vamos haciendo seguimiento en
en el tiempo de ese producto. Luego tenemos cómo evolucionan, cómo se han movido distintos factores y costos de las empresas, que ahí los van a ver más adelante ya con resultados que ahí es mucho más concreto verlo. Y las expectativas de inflación, que el indicador que se presenta en la publicación principal es la mediana, pero además se acompaña de, obviamente, la media, otras medidas de tendencia, no sé, de dispersión, la desviación estándar, mínimos, máximos o deciles, en el fondo ahí entregando información adicional para que no se haga necesariamente solo la lectura del punto, sino que tengamos más información también sobre las características de la distribución de las variables. Y la expectativa de inflación están para el primer año, para 12 meses, y para el segundo año, que es el horizonte de política monetaria. Eso es por esta parte, así que... Muchas gracias, Carlos. Ya habiendo dado contexto, también la metodología, que como dicen los cuadros iniciales, aparece todo muy gris al principio y lo que más brilla son los resultados. Voy a pasar a dar el pie a Daniel Pérez, el cual es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como jefe de la unidad de inteligencia de mercado de la División de Política Monetaria. Con más de 10 años de experiencia en el diseño de encuestas, ha participado en distintos levantamientos, tanto a nivel local como en organismos internacionales. Fue coordinador de armonización de estadísticas laborales del Instituto Nacional de Estadísticas, así como del Grupo de Trabajo de Mercado Laboral de la Conferencia de las Américas de la CELAC. Adelante. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Agradecer su compromiso con el banco y sus estadísticas. Agradecer también, ustedes no lo saben, pero conectados con nosotros hubieron en algún momento como 70 personas. Ese número ha ido disminuyendo, pero todavía estamos por alrededor de los 60. Así que agradecer también a los que están en su casa y están con nosotros todavía. Bueno, como ya se anticipó, yo les voy a comentar algunos de los resultados de la encuesta. Primero quiero comentarles algunas consideraciones preliminares sobre los resultados y voy a tratar de pasar rápido por esto porque entiendo que lo más interesante es que empecemos ya a ver los gráficos. Lo primero, que es algo que es necesario decir, que es que la encuesta no busca replicar el IPC, ni competir con el IPC. Nosotros preguntamos, por ejemplo, en cuánto han variado los precios, variaciones porcentuales. No es un indicador que vayamos a publicar ahora, pero un poquito más adelante les voy a explicar por qué. Pero nosotros no buscamos replicar el IPC ni decir el IPC está equivocado, nosotros tenemos otro indicador. Básicamente porque, bueno, no nos interesa. El IPC lo levanta el INE y creemos que el INE hace un muy buen trabajo haciéndolo. Pero además, porque no todas las empresas que nosotros encuestamos venden productos o servicios finales. Y los productos y servicios que venden tampoco son necesariamente parte de la canasta del IPC. Ya lo comentó Carla, nosotros tenemos que anclar la encuesta a un producto o servicio principal, porque luego hacemos muchas preguntas y las respuestas se pueden netear si nos preguntan por el total de sus productos. Y no es requisito que esos productos sean de la canasta del IPC. Nosotros lo que buscamos es tratar de entender, en el fondo, qué es lo que está subyacente a los movimientos de precios. Tratamos de entender cuáles son las presiones inflacionarias a las que están expuestas las empresas y por eso preguntamos, entre otras cosas, por variaciones de precios, pero acá no estamos tratando de construir un indicador alternativo al IPC. Eso creo que es muy importante que quede claro desde el comienzo. Otra cosa. Nosotros tenemos una serie que está disponible desde noviembre del 2021. Y eso significa que la encuesta todavía es joven, su serie es corta, y eso implica un montón de limitaciones para el análisis aún. Cuando esto sea más largo y tenga más tiempo, vamos a poder hacer más análisis, pero hoy día, por ejemplo, no calculamos variaciones interanuales, no hacemos años base para luego comparar variaciones, tampoco tenemos indicadores desestacionalizados. La encuesta es joven, pero es suficientemente madura como para que hoy día estemos sentados acá hablando de sus resultados. Y esto tiene una dificultad adicional que haya sido levantado en noviembre del 2021 y es que empezó a levantarse en un periodo extremadamente excepcional. Fue durante la pandemia, saliendo de la pandemia. Y eso implica que en muchos casos no sabemos cuál es el comportamiento, entre comillas, normal de algunas variables. O sea, yo les voy a mostrar algunos indicadores y vamos a decir, bueno, esto subió, esto bajó, esto está alto, pero no sabemos en un periodo normal o habitual cómo estos indicadores se comportan. De nuevo, lo que necesitamos para ello es tener una mayor antigüedad de la encuesta, que es algo que solamente nos dará el tiempo. Otro par de consideraciones más. Lo primero es que la presentación no incluye todos los indicadores de la publicación y la publicación tampoco incluye todos los indicadores de la encuesta. ¿Ya? Lo primero es porque, bueno, tenemos un tiempo limitado
y además quiero dejarle el interés suficiente como para que ustedes se metan a la página, o si les muestro todo ahora, quizás después no se van a meter. Y lo segundo es porque también la encuesta tiene muchos indicadores. Carla habló de básicamente cómo está compuesto el cuestionario, y hay muchos indicadores con los cuales seguimos trabajando. Muchos necesitan mayor tratamiento, mayor análisis, algunos efectivamente necesitan mayor tiempo. El módulo estructural, que es lo que comentaba Carlos, es algo que solamente lleva 1 año de levantamiento. Pero eso también implica que nosotros estamos comprometidos con una agenda de publicación donde vamos a ir publicando indicadores a medida de que avance el tiempo. Entonces, con respecto a los indicadores de la encuesta, o más bien la publicación que hacemos hoy, publica 9 indicadores. Muchos de ellos ya los comentó Carla. 4 de ellos son de percepciones y 5 son de expectativas. Cuando hablamos de percepciones, le preguntamos a la empresa qué es lo que ha pasado en los últimos 3 meses con respecto a diferentes variables, y como comentaba Carla, nosotros no le pedimos a las empresas que busquen su información contable. Le preguntamos qué ha pasado con sus ventas, no le pedimos que se meta al Excel a sacar un cálculo, sino le preguntamos por su percepción general. Entendemos también que las empresas toman decisiones muchas veces también en función de su percepción general, del sentimiento que tienen acerca de los fenómenos que están ocurriendo al interior de su empresa. Y 5 de los indicadores que presentamos son de expectativas. Le preguntamos a la empresa qué es lo que cree que va a pasar con ciertas cosas, y de nuevo, ya se comentó bastante, esto tiene ciertas complejidades porque las personas no siempre habían pensado en eso antes, dicen, bueno, yo no sé, entonces requiere también o tiene ciertas dificultades para el levantamiento. 4 indicadores son variables ordinales, donde preguntamos básicamente si ciertas cosas han disminuido, se han mantenido o han aumentado. 3 indicadores son índices de difusión, Carla ya comentó cómo se construyen, son balances de respuesta llevados a una base 100. Esto probablemente enreda más de lo que aclara, pero cuando veamos el gráfico les voy a comentar un poco de cómo esto se interpreta. Y los 2 indicadores son variaciones porcentuales, que son básicamente las expectativas de inflación. Ahí le preguntaba a la persona, deme un número, dígame qué porcentaje de inflación acumulada espera para los próximos 12 meses o para los 12 meses siguientes, digamos en 24 meses más. Entonces vamos con los resultados. Vamos a ir primero con la percepción y expectativa de costos de insumo en los últimos 3 y próximos 12 meses. Estos son 2 indicadores: costos de insumo, percepción, últimos 3 meses, expectativa, próximos 12 meses. Entonces vamos primero con la percepción, y esta es la percepción de costos de insumo de las empresas. ¿Cómo han variado los costos de insumo? Y lo que nosotros podemos ver en este gráfico, básicamente la historia que nos cuenta, es que las empresas han estado expuestas a mucha presión de costos por parte de la inflación. Vemos que la proporción de empresas que nos dicen que sus costos de insumo han aumentado es muy alta, ha dominado prácticamente toda la serie, pero en el último tiempo es algo que ha venido disipándose, ha ido disminuyendo la proporción de empresas que nos dicen que sus costos aumentan, ha ido aumentando de manera importante aquellos que nos dicen que se mantienen, e incluso tenemos algunas empresas cada vez más que nos dicen que sus costos de insumos han disminuido. Lo que va en línea, evidentemente, también con la disminución de la inflación, pero sobre todo lo que nos importa a nosotros, la disminución de las presiones inflacionarias que están experimentando las empresas. Lo que evidentemente es una antesala para la disminución de la inflación en sí misma. Preguntamos entonces también sobre la expectativa de aumento de costo, en cuánto espera que se muevan sus costos a futuro. Esto es a 12 meses. En el otro vemos variaciones más importantes porque son los últimos 3, estos últimos 12, o sea, los próximos 12, perdón, y por ende, evidentemente, la serie está más dominada por una expectativa al aumento. En 12 meses todos los precios suben algo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, hay una historia que se repite, que es que las proporciones de empresas que nos decían que sus costos iban a aumentar en los próximos 12 meses eran muy altas, y vemos que eso también se ha ido disipando por el lado de las expectativas. Esto es muy importante porque, ya lo comentaba Ernesto, las empresas toman muchas decisiones en función de sus expectativas. Si una empresa espera que sus costos de insumos van a aumentar o van a seguir aumentando, probablemente van a tratar de sobreestoquearse en el presente, o van a quizás tratar de subir precios en el presente. Entonces es muy importante conocer las expectativas de este tipo de cosas de parte de las empresas. Vamos con los segundos 2 indicadores, que son percepción y expectativas de precios de venta, de sus propios precios, en los últimos 3 meses y en los próximos 12. Entonces, lo que tenemos acá, de nuevo, es una historia bien similar, cómo las empresas perciben que se han modificado sus precios de venta en los últimos 3 meses. Vemos que también hay una proporción muy grande de empresas que nos dicen que sus precios han aumentado,
pero esa es una proporción que ha venido disminuyendo con el tiempo, y de hecho hoy día menos de la mitad de las empresas nos dicen que sus precios han aumentado en los últimos 3 meses. Es una historia similar a la de los precios de insumos, con menos intensidad. Eso evidentemente tiene relación con que las empresas no traspasan todos sus costos a precio. Con respecto a los próximos 12, la historia es similar, aunque también con variaciones más leves. Sabemos que en 12 meses todos los precios tienden a subir, aunque sea un poco. Pero de todas maneras, vemos que la proporción de empresas que esperan que en los próximos 12 meses sus precios aumenten ha venido disminuyendo con el tiempo. Vamos entonces con la percepción y expectativa de factores y costos de las empresas en los últimos y próximos 3 meses. Acá vienen los famosos índices de difusión y vamos a ver un poco de cómo se lee esto. Acá lo que nosotros tenemos es una serie de algunos factores de la empresa. Nosotros le preguntamos a las empresas qué ha pasado con ciertos factores, qué ha pasado con sus márgenes de ganancia, qué ha pasado con sus niveles de venta, qué ha pasado con su disponibilidad de insumos, con sus precios de venta y con sus costos. Y las empresas nos dicen esto ha aumentado, esto ha disminuido, etc. Lo que nosotros hacemos con esto, calculamos un balance de respuesta, que es la diferencia entre los que nos dicen que esto ha aumentado versus los que nos dicen que ha disminuido, y lo llevamos a un índice de base 100. ¿Cómo se interpreta esto en la práctica? Porque a veces las explicaciones enredan más. Todo lo que está por arriba de la línea roja, que está en el nivel 50, implica aumento. Y todo lo que está por debajo implica disminución. Y todo lo que está en la línea roja o cercano a ella implica que estos factores no se han modificado en los últimos 3 meses. Entonces, ¿cuál es la historia que nos cuenta este gráfico? Este gráfico nos cuenta la historia de que las empresas han estado expuestas a una tremenda presión de costos. Se ve lo que ha aumentado de manera más sostenida, aunque ha venido desacelerándose en el último tiempo, son las presiones de costos, que esta curva morada, granate, que es la que está de hecho más arriba, con precios de venta que han seguido un poco el trayectorio de los costos, y con un deterioro en el último tiempo de sus niveles de venta. Vemos que los niveles de venta, de hecho, venían de niveles positivos. Esto es a finales del 2021. El 2021 tuvimos un gran crecimiento. Si nosotros tuviésemos una serie hacia más atrás, probablemente esto hubiese venido de un nivel mucho más alto, pero vino desacelerándose gracias a muchas cosas, entre ellas a la política monetaria, y hoy día se encuentra en niveles negativos y ha venido disminuyendo con el tiempo. Mientras al mismo tiempo la disponibilidad de insumos, que todos sabemos esto fue un problema para las empresas y la economía en general, las disrupciones en las cadenas de suministro, la escasez de ciertos insumos, etcétera, es algo que efectivamente se ha venido normalizando y hoy día ya se encuentran valores más o menos normales, con márgenes de ganancia que se mantienen deteriorados de manera más o menos permanente en la medida que los costos aún no terminan de ceder. Esto en el fondo da cuenta del escenario de presiones de precios de los que estuvieron expuestas las empresas en nuestra economía. Ahora, nosotros no solo preguntamos, perdón, eso lo voy a decir un poquito más adelante. Nosotros, la curva de costos, que es la que está más arriba, son costos en general. Pero nosotros desagregamos los costos y les preguntamos por ciertos costos particulares. Y eso es lo que viene en el gráfico a continuación. Entonces acá tenemos los diferentes tipos de costos para entender un poco, ok, hay una presión enorme de costos, pero ¿cuáles son los tipos de costos que están presionando más a la empresa? Entonces tenemos que los precios de insumo son los que dominan la mayoría de la serie, lo que viene más alto, que es la curva naranja, pero que en el último tiempo también ha venido disminuyendo en la medida que efectivamente la disponibilidad de insumos se ha venido normalizando, que es lo que vimos en el gráfico anterior. Y en general, todos los otros costos han venido disminuyendo. A nosotros nos llama la atención que los costos laborales, que es algo que en algún momento estaba muy por debajo de la serie, hace un par de trimestres móviles ha venido reacelerándose. Nosotros sabemos que los salarios reales siguen cayendo, pero si uno analiza el dato desestacionalizado de salarios reales, algo que ha venido levemente en aumento en las últimas mediciones del INE, y creemos que eso puede estar relacionado con esta percepción de reaceleración de los costos laborales. Vamos a ver a continuación cómo perciben las empresas que el movimiento de estos factores presiona sus precios. Y vamos a ver que, de hecho, los costos laborales no es lo que más está presionando sus precios, lo que para nosotros también es un indicio de que esta respuesta tiene más que ver con las variaciones nominales que reales. Entonces, vamos a ver lo que les comentaba, que es la percepción de influencia de factores y costos de la empresa sobre el precio de venta en los últimos 3 meses. ¿Qué es lo que significa esto? En las preguntas que yo recién les mostré, les preguntamos a las empresas cómo se han movido ciertos factores, y acá le preguntamos cómo estos factores están afectando sus precios. Entonces tenemos de nuevo el índice de difusión,
Y acá todo lo que está por encima de esta línea horizontal roja dice relación con influencias al alza de precios. Todo lo que está por debajo dice relación con influencias a la baja de precios. Lamentablemente, el área abajo de la curva roja está más bien vacío, lo que también da cuenta de las enormes presiones de precios a las que han estado expuestas las empresas, pero esto nos da ciertas luces sobre qué es lo que está presionando más los precios de las empresas. Y bueno, lo primero que salta a la vista es que también esta serie está muy dominada por el precio del dólar. O sea, el tipo de cambio ha sido un gran factor de presión del precio y las empresas nos dicen persistentemente que esto es una de las cosas que más importa desde el punto de vista de las presiones que están experimentando, pero ha venido a la baja en el último tiempo y de hecho hoy día ya no ocupa el primer lugar. El primer lugar sigue relacionado con los costos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué tipo de costos son. Al mismo tiempo, vemos que márgenes de ganancia y disponibilidad de insumos siguen presionando al alza, aunque levemente, y algo que es relevante para nosotros es que los niveles de venta también siempre estuvieron presionando positivamente al alza de precios, pero hoy día, de hecho, se puede ver que hay una tendencia a que esta curva baje de esta línea horizontal roja, y por ende ya hay un porcentaje importante de empresas que nos dicen que sus niveles de venta están presionando a la baja de precios. Esto es coherente con el ajuste económico que hemos estado viviendo en el último tiempo y también da cuenta de la efectividad de la política monetaria. Entonces vamos a ver cómo se distribuyen los costos. Acá está lo que yo les contaba antes, qué tipo de influencia están ejerciendo los costos. Lo primero es que, bueno, precio de insumo durante casi toda la serie se mantiene como el costo que más presiona precios. Y hoy día esto ha venido disminuyendo y prácticamente están todas las curvas horizontales, manteniéndose estables, muy cerca una de la otra, pero vale la pena llamar la atención con que costos laborales, que es la curva azul, no es la que se declara como la que más presiona los precios. Y otra cosa que nos resulta importante comentar es que costos fijos es hoy día el primer lugar, por poco, pero es hoy día la que está presionando más los precios, y eso probablemente tiene que ver con ciertos factores de persistencia, de indexación. En los costos fijos están los arriendos, entonces toda la inflación que tenemos entra por efecto de segunda vuelta en arriendos y ese tipo de cosas. Pero es algo que debería ir disipándose también con el tiempo. Ahora vamos entonces con el último indicador que les voy a mostrar, que son las expectativas de inflación. Y lo que tenemos acá son las expectativas de inflación para los próximos 12 y 24 meses. Las curvas azules son las expectativas para los 12 meses y las amarillas son para entre 13 y 24 meses. Y las curvas continuas son medianas y las curvas discontinuas son las medias. Entonces vemos que, bueno, las expectativas de inflación estuvieron bastante altas, coincidentemente con el periodo donde efectivamente tuvimos más inflación, y ellas han venido disminuyendo con el tiempo. Hoy día la expectativa de inflación a 12 meses es un 7% y la expectativa de 24 es un 5%. No está de más comentar que esto no conversa mucho con las expectativas de mercado en general y tampoco con las proyecciones del Banco Central. Y acá les tengo la comparación entre estas expectativas con las otras encuestas del banco de expectativas de inflación, que es la AAA, la que está destinada a analistas, y la EOF, que es la que está destinada a operadores financieros. Como podemos ver acá, al igual como mostraba Ernesto, las expectativas de empresas son sistemáticamente más altas que las de otro tipo de agentes más especializados. Esto está bastante documentado en la literatura. Y dice relación con que, evidentemente, los especialistas están monitoreando de manera mucho más regular el estado de la economía, los datos en la punta, y por lo general también, ya sean empresas o en hogares, la respuesta está más vinculada con la experiencia cotidiana de compra que con un monitoreo especial de la economía. A raíz de estos hallazgos, nosotros creemos que es importante comentar que este tipo de información tiene que ser analizado más bien en sus variaciones que en sus niveles. O sea, más que decir la inflación va a ser un 5% a 2 años, lo que hay que mirar es cómo esto ha tenido un movimiento, cómo ha ido bajando y cómo eventualmente puede converger a un nivel de inflación de equilibrio de las empresas, que no necesariamente va a ser el 3%, que es la meta del Banco Central, pero que de todas maneras va a ser un nivel que va a ser estable en el tiempo. Y por último, me voy a salir de acá para mostrarles, en el marco de la publicación, la página web. Esto se está viendo, creo que no. Les voy a mostrar la página web, que es donde esto se publicó hoy día, para que vean un poco cómo se ve esto. Esto ustedes pueden acceder a través de, en estadísticas, en encuestas económicas del Banco Central.
pueden acceder a la página de la encuesta. Acá hay una breve descripción, unas gráficas propias de la encuesta, y acá están algunos de los indicadores que nosotros vimos hoy día. Ustedes pueden ir, esto está en Power BI, y ustedes pueden ir pasando de los diferentes indicadores. Esto se va a publicar mensualmente. Mensualmente vamos a ir actualizando los datos que están subidos a la web. Y bueno, está en la página de Power BI y también está en la base de datos estadísticos del Banco Central. Uno acá se puede descargar el Excel, puede jugar con los datos, etcétera. Están todos los indicadores que vimos y un par más que no alcanzamos a ver. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Veo manos levantadas. Bueno, ¿Sí? Adelante. la verdad, me ha agradado ver que está avanzando en este tipo de medidas, que son empresariales como las que van dirigidas a lo que realmente hacen. Un par de preguntas, no sé si lo mencionaron, pero dado que es una encuesta mensual, siento que es muy relevante el hecho de ver cuál es el periodo de toma de respuesta. La encuesta, la CEO, siempre son pre-post RPM, la encuesta de expectativas económicas por ahí alcanzan, de repente alcanzan a tomar el último IPC, pero sí o sí van tomando el último IMASEC. Y entonces, en este sentido, preguntar, dado que es una encuesta mensual, algunos puntos claves de la periodo de toma de respuesta, va a ser antes o no, antes o después del IPC, antes o después, por ejemplo, como uno de los grandes drivers dentro de del nivel de precios, que son, por ejemplo, los precios del NETCO, cuando se hace la variación del precio del petróleo, etcétera, preguntarles por eso. Y lo otro, en términos de los resultados, se ha visto de que, obviamente, para las personas que están muy presentes en la coyuntura económica, los IPOMs, las RPM son puntos clave que van fijando y que van, al final, modificando las expectativas de precio, de inflación, etcétera. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cada vez que sale después de un IPOM, se han tenido, por ejemplo, la misma sensibilidad, pero por el lado de las PIB. Lo que hemos visto en el último tiempo, especialmente en el ciclo inflacionario, tenemos tasas altas, cada vez que sale un IPOM, cada vez que sale un RPM, la PIB, la respuesta de expectativa económica, la LEO, sí van sufriendo modificaciones que son sumamente relevantes, que van dando cuenta que el Banco Central está modificando, está variando la expectativa. No sé si esa misma sensibilidad la han visto, por ejemplo, por el lado de la otra preguntita por mi lado. Muchas gracias. Sí, tomo yo la primera sobre el periodo de recolección. En este caso, claro, a diferencia de, me parece que, claro, que es la EOF, que está la pre y la post RPM, en este caso estamos a lo largo del año con los meses calendarios. Se parte siempre la submuestra el primer día del mes. Y se finaliza con, de hecho, con algunos días adicionales del mes siguiente para asegurar el tamaño de respuesta que requerimos en el mes. Pero es mes corrido, entonces, como el calendario, ya sea del IPC, del IPOM y de algunos otros indicadores, se va moviendo, el periodo de recolección no está sujeto a eso. En el fondo, puede estar entre medio y vamos a tener parte de las empresas que respondieron antes de eso y otras después. De todos modos, como dada la literatura que hemos estudiado, en el caso de las empresas, a priori no debería tener tanto efecto, a priori, por el tema del acceso a la información. Se esperaría que las empresas quizás no hacen un seguimiento tan detallado como estos otros agentes, pero se han hecho estudios. De hecho, Ernesto ha estado avanzando un poco en ver cosas relacionadas a eso, pero es algo que está todavía muy incipiente, no es algo que hemos visto en profundidad. Sí, yo quería complementar un poco lo que dice Carla. Bueno, efectivamente el levantamiento es durante todo el mes. También una cosa que es importante decir, que la AAA y la EOF tienen una muestra mucho más pequeña, que es mucho más fácil de alcanzar, porque se lo preguntan a un universo que también es mucho más pequeño, ¿cierto? Se pregunta a operadores financieros, hay menos bancos, es más simple. Y efectivamente, algo que comentaba Carla al principio, conseguir la respuesta de este tipo de informantes, de gerentes generales de grandes empresas, es un esfuerzo bien importante, y la gente que está de IFSO acá con nosotros lo sabe.
Entonces, claro, distribuir la muestra en torno a ciertos hitos es algo bien complejo. Sabemos que este tipo de informante no necesariamente está mirando la coyuntura como lo ve un analista o un operador financiero, pero de todas maneras, cuando nosotros analizamos estos datos y se los presentamos al Consejo, siempre vemos qué es lo que pasó durante el mes que nos respondieron. O sea, estos datos no se levantan en la lógica de ese calendario, pero se analizan a la luz de los resultados que salieron, ya sean resultados de empleo, IPC, decisiones que tomó el banco, etcétera. Se han tratado de hacer algunos ejercicios donde separamos las muestras, aquellos que nos respondieron antes o después de ciertos hitos y ver si hay alguna diferencia. Ernesto efectivamente ha estado trabajando en eso, pero son datos preliminares, no hay nada concluyente aún. Tenemos una pregunta del... Tengo una pregunta de la gente conectada. Sí, Helmut. Tomás. Mira, como Ernesto adelantó y como dan cuenta los resultados mismos que ustedes obtienen, se ve claramente este sesgo positivo que tienen las empresas en sus expectativas de inflación. Entonces, la verdad que la duda con que me quedo es, si sabemos y está también documentado que esto tiene un sesgo positivo, ¿cuál es la utilidad real de estos datos en el análisis? Si es que sabemos que de alguna forma tienen un sesgo ya, no nos van a dar un nivel de expectativa de inflación que esté insesgado, ahí es donde me quedo con un cierto sabor amargo después de escuchar la exposición. Perfecto. Sí, bueno, estos sesgos están documentados en función de que, lo que comentábamos antes, las empresas esperan más inflación, que analistas u otro tipo de agentes más especializados, pero lo importante es que las empresas toman decisiones con sus expectativas de inflación. Y las decisiones que las empresas toman finalmente determinan el movimiento de los precios en la economía. Entonces, por lo mismo, nosotros dijimos, acá no hay que fijarse en el nivel, no hay que fijarse en el número, sino más bien en la variación. Si nosotros vemos que las expectativas de inflación van aumentando de manera sostenida, independientemente del número, sino más bien cómo se viene moviendo en función de su propia serie, podemos inducir que las empresas también están tomando algunas decisiones y están modificando su comportamiento económico en función de sus expectativas. Entonces, claro, por lo mismo nosotros hacemos estas advertencias, en el fondo. Si las empresas esperan 5% de inflación para 24 meses más, eso no significa que la inflación va a ser 5%. Lo que podemos decir mirando la serie que ya tenemos es que efectivamente las expectativas de inflación han venido bajando y eso también ha hecho que se vaya normalizando el comportamiento de las empresas en torno a sus decisiones de precio, de contratación, de salario y todo lo que está mediado por básicamente las expectativas de inflación. Tenemos una pregunta por allá. Sí, más que una pregunta, un comentario. Yo soy Carolina Guzmán, trabajé en el campo muchos años en inflación y ahora no estoy en el otro lado del mundo, en el mercado, y me parece que lo que habéis hecho es muy beneficioso, muy relevante y muy valioso. ¿Por qué? Porque más allá del número y de cómo se pueden proyectar la inflación con sistemas súper sofisticados, en el día a día, en el market, en la hora, minuto a minuto, esta información es súper relevante para la formación de expectativas, tanto de precios como expectativas económicas, y uno generalmente las busca conversando con la gente, algo tiene del IPN, creo, voy por ahí, pero me parece que se haga con alta frecuencia, detallando si la cosa va por el nivel de ventas, o por el aumento de costos, o por el tipo de cambio. Para uno que está en la coyuntura del minuto es información muy relevante. Con el tiempo, lógicamente, va a mover el poder predictivo y todo eso, porque se entiende que la serie es corta y que empezó en un periodo raro, ¿cierto? Pero creo que es algo muy relevante, muy beneficioso. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta. Bueno, también agradecerles la presentación y todo el trabajo. Por lo menos para mí es súper interesante. Quería hacerle una consulta respecto al análisis, si hay alguna decisión después de desagregar los datos por zonas geográficas, teniendo el efecto de las industrias que predominan en cada zona. O si efectivamente el efecto de la región metropolitana es tan relevante que no es importante, no es significativo hacer esa distinción. Sí, esa es una muy buena pregunta. Bueno, la encuesta no tiene representatividad regional.
aunque se levanta en empresas de diferentes regiones del país. El tema con este tipo de necesidades, que son importantísimas, siempre es el tamaño de la muestra. O sea, para uno poder hacer un análisis a nivel de región o de rama de actividad económica, que uno podría tener una misma duda en torno a la rama, es que uno necesita una muestra suficiente para que esos datos efectivamente nos digan algo, ¿no es cierto? Y en este caso, por la naturaleza de la encuesta, y sobre todo por la naturaleza del informante, que es muy difícil de conseguir, tenemos tamaños muestrales que todavía no permiten sacar, hacer inferencias acerca de lo que está sucediendo a nivel regional. Pero evidentemente es algo que nos gustaría lograr. Tenemos una pregunta de Juan Pablo Medina. Ujú. Juan Pablo, te escuchamos. ¿Escuchan? Sí. Sí. Ya, perfecto. No, yo también valoro mucho el esfuerzo de este informe y esta estadística. Quizás yo tenía una pregunta. Yo sé que no tienen control de lo que está en el INSEE de expectativas económicas a empresas que hace ICARE, conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez, pero ahí hay unas preguntas para el comercio e industria de expectativa de inflación a 12 meses, en el fondo, que tiene un registro más largo. ¿Hay un plan de eventualmente comparar algo de eso para mirar, en el fondo, en el periodo en que usted tiene los datos, mirar para atrás, en el fondo? Porque esto que se ha discutido de que si hay sesgo, en el fondo, para atrás uno ve que esa serie en el promedio que está directamente del INSEE, tanto sesgo no tiene, en el fondo no se compara tan mal como con la expectativa de analista. No sé si son empresas, en el fondo, que finalmente a lo mejor están muy informadas, no tengo idea, una muestra mucho más pequeña, obviamente, pero no sé si hay un plan de mirar de hacer como un clic ahí, de comparar en el fondo con lo que ustedes tienen, en el fondo y mirar un poco esa misma discusión, en el fondo, de que si esta dispersión, cuán informativo es en la conducción de la política monetaria ese elemento. Es una inquietud. Muchas Gracias. gracias, Juan Pablo. Ernesto quiere... Hola, Juan Pablo, me cambié para acá para poder responder esto más cerca del micrófono. Sí, yo entiendo que el INSEE es algo que se usa habitualmente, sí tiene una serie más larga, sí está bien comportada en varias dimensiones y sí se ha utilizado para hacer un análisis más detallado. En particular hay un artículo relativamente reciente del economista jefe Elías Albagli con parte del equipo del banco y gente del Fondo Monetario que estudian la respuesta del INSEE respecto a expectativa de inflación y lo importante de ahí es que lo cruzan con datos administrativos y documentan que a pesar de que en el promedio efectivamente no hay sesgo, las respuestas de esa encuesta a nivel micro tienden a estar correlacionadas con los insumos de las empresas que más varían. Nuevamente, no necesariamente con los insumos de las empresas que más pesan dentro de los costos. Entonces, en ese sentido, es un patrón similar. Si bien es cierto, en el agregado probablemente se ve mejor, en términos micro, funciona bastante parecido a la evidencia internacional respecto a estos secos cognitivos que hablábamos en distintas partes de la presentación. Muchas gracias, Ernesto. Yo quiero agregar algo y es que efectivamente esta comparación se hace. En el IPOM se publica una serie donde se comparan las expectativas de analistas financieros, de analistas operadores financieros, de la EDEP y del INSEE. Si uno revisa, efectivamente la EDEP se parece bastante al INSEE en su expectativa de 12 meses. Una de las bondades de la EDEP es que también tiene la expectativa de 24 meses, que es de hecho el horizonte de política monetaria. Y ahí no tenemos comparación, digamos, porque el dato no existe. Pero efectivamente es algo que se realiza. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Tienes ahí, Carlos? Sí, la de Felipe Ramírez la voy a leer. La encuesta tiene preguntas sobre qué factores han influido en los precios, sin embargo, son los factores que ya se han materializado, por ejemplo, los costos laborales o el tipo de cambio. Con las preguntas de la encuesta se puede determinar si las empresas están cambiando la forma de fijar precios desde reglas backward-looking a forward-looking. Perfecto. Es una súper buena pregunta. Lo primero, una aclaración. Claro, en la encuesta nosotros tenemos esta pregunta de cuál es la influencia de estos factores sobre los precios, pero eso no significa que las empresas hayan efectivamente modificado sus precios. Solamente nos dicen de que están expuestas a esa presión. Nosotros, como les comentaba Carla, hicimos entrevistas cognitivas con esta pregunta,
fuimos donde empresarios, les preguntamos esta pregunta y decimos, ok, ¿qué entendió usted? ¿Por qué me respondió esto? Se hacen un montón de sondeos para saber qué es lo que la persona entiende de la pregunta. Y efectivamente nos decía, ok, yo estoy experimentando mucha presión de precios por el lado de los costos o por otro factor, pero no necesariamente estoy pudiendo subir mi precio. Lo que pasa es que estoy expuesto a una presión, pero el aumento efectivo de precio se ve en la pregunta que tiene más que ver con la percepción de variación de precio. Entonces, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en ese gráfico, es que las empresas siguen expuestas a una gran presión de precios, ha venido disminuyendo, pero por el lado de la demanda, como los consumidores son más inelásticos, probablemente ya no es tan fácil subir precios como antes. Y con respecto a esta pregunta, de si en el fondo se puede saber si las empresas están fijando precios en función de lo que les sucedió o lo que esperan que suceda, nosotros hemos hecho algunos ejercicios, pero son limitados. Yo creo que eso es materia más de una agenda de investigación del banco. Lo que hemos visto hasta ahora es que, claro, normalmente lo hacen más en función de los costos que ya han sucedido, pero hay ciertos componentes que se han ido acentuando en función de lo que esperan que suceda. Pero como digo, son cosas muy preliminares y eso ya es parte de una agenda de investigación. Pero es algo muy interesante que nosotros también nos hacemos esa pregunta a nosotros mismos. Y como complemento algo muy, muy breve, Daniel presentó en la parte de los índices de difusión primero cómo habían evolucionado los factores, estos distintos ítems en los últimos 3 meses y luego la influencia en el precio, pero hacia adelante para los próximos 3 meses sí tenemos los resultados de cómo esperan que evolucionen esos factores. No cómo esperan que influyan en el precio, pero sí al menos cómo esperan que esos factores se muevan en los próximos 3 meses, que obviamente no es exactamente lo mismo, pero de todas maneras puede dar luces de cuáles son las presiones o si esas presiones se van disipando un poco en el periodo próximo de 3 meses más. Ese es uno de los indicadores que no mostré y está publicado, así que es un incentivo para que se metan a la página a mirar los resultados. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Me gustaría preguntarle en cuanto a las cifras que publican de expectativas de inflación a 12 meses, 24 meses, esos números que son más altos que los que ustedes estaban proponiendo y los que dicen los economistas, ¿ustedes esperaban una cifra como de este tamaño o fue más bien una sorpresa a los números que se estaban ofreciendo? No, como comentamos anteriormente, es algo que esperábamos porque está muy documentado en la literatura que este es un fenómeno que sucede. También sucede con empresas y también sucede mucho con hogares. Nosotros, de hecho, publicamos un documento de trabajo del banco y que hicimos un ejercicio similar con hogares, no con encuestas, pero sí con entrevistas. También la percepción de la variación de la inflación es mucho más alta de lo que indica efectivamente el IPC. Si uno le pregunta a una persona cuánto han cambiado los precios, probablemente se guía más por su canasta de supermercado y pueden decir, no, un 80%. Dan números muy distintos a lo que efectivamente son los indicadores. Las expectativas de analistas están mucho más cercanas a lo que son los indicadores porque entienden cómo se mueve esa cifra. Por lo que nosotros sabíamos que este sesgo existía y sabemos que es normal y está documentado. Entonces, es por eso también que nos interesa, hicimos tanto énfasis en esta presentación, prácticamente todos los que hablamos, en que acá lo que hay que mirar más bien es la variación, cómo esto se mueve en el tiempo, más que ver el número en el que está. Porque claro, nosotros vemos que está en un número muy alto, pero efectivamente ha venido bajando muy en línea, un movimiento muy similar a lo que tienen las otras expectativas. Y para agregar también, si bien hablamos que esta es una encuesta joven, que no tenemos como la certeza de cuál sería el número en situaciones de normalidad, el hecho de que hayamos implementado la encuesta en este proceso nos permitió también poder ser flexibles con el diseño de la encuesta, con el procesamiento de los resultados, porque por ejemplo, encuestas en otros países que tienen de mucha más larga data, por ejemplo, encuestas que tienen preguntas que son con categorías, con rangos. En el fondo, ¿cuál es el rango de inflación que espera para los próximos 12 meses? Y ese rango llegaba al, no sé, por dar un ejemplo, al 10%. La situación que nos vimos durante el año pasado y también parte de este año, ese rango se queda corto. Entonces ahí pasa que en el fondo el fenómeno del momento podría haber limitado el diseño de la encuesta, el tipo de pregunta. En este caso, como tenemos una pregunta continua y a la vez estábamos justamente implementando la encuesta, pudimos adaptar el procesamiento, perdón, a la situación que estábamos viviendo también.
Estamos ya en el límite de la hora, así que no sé si alguien tiene algún comentario adicional. ¿Sí? Bueno, primero obviamente agradecer el trabajo. El sector financiero, no sé si lo pueden decir, pero ¿cuánto pesa en esa encuesta? Porque puede ser que sea un sector más informado, entre comillas, de precios que el resto de los sectores. La encuesta tiene ponderadores que hace que cada rubro económico pesa lo que pesa en la economía. O sea, Pero que en este caso, en el marco, claro. Que en este claro, caso es un 12.6%. O sea, el 12.6% de las empresas grandes viene del sector financiero y está representado como un 12.6% dentro de la respuesta de la encuesta. ¿Esos ponderadores no cambian cuando aumentas la cuenta? En esa cuenta que dijiste que era una cuenta aleatoria. No, o sea, efectivamente, o sea, siempre tratamos de que la proporción sea la misma de la que está en el marco muestra. O sea, ese es el rol de los ponderadores. Porque también pasa que en el levantamiento a veces un sector queda un poco más subrepresentado, otro un poco subrepresentado, entonces los ponderadores corrigen esos temas normales de cualquier levantamiento. sí, Una última pregunta, súper cortita. ¿Fecha y horario de la publicación mensual de esta encuesta? ¿Qué día se va a publicar? sí, está subiendo. La fecha de publicación está en un recuadro que se publicó en el IPOM pasado, pero también está en un blog que se publicó hoy Voy día, a compartir. que Carla va a compartir, en el comunicado de prensa. Perdón. Ah, tienes razón, en el blog no está. Sí, está en el comunicado de prensa. Toda la razón. Bueno, en la página está el calendario de publicaciones. No sé si lo encontraste ahí, Carla. Aquí está el comunicado de prensa, que es donde está. Cuando se ingresan a bcentral.cl, ahí en la parte de noticias la que aparece de las primeras, y ahí están las fechas. No sé si se ven bien, que son generalmente dentro de los primeros 5 o 6 días de cada mes. Ahí está el trimestre móvil que se publica. En el fondo, el que estamos hoy día, tenemos toda la serie hasta el trimestre enero, febrero, marzo, que es el que estamos publicando hoy día, y luego vamos avanzando un mes hacia adelante en las fechas que se indican ahí. Y obviamente para el próximo año vamos a actualizar el calendario.